El presidente del Cineclub Calle Mayor con Roberto Martínez. Muy buenas tardes, bienvenido Roberto. Hola, buenas tardes. Que vamos a hablar de la programación precisamente del Cineclub, que la pillamos empezada. Nos ha pillado ahí, cayó la Semana Santa a contrapié, empezó ya la programación y ayer ya de hecho fue la segunda película, ¿no? Si no recuerdo mal, de este trimestre. Sí, ayer fue la segunda, la primera tuvimos a la directora presentando la película, en sus fans. Y ayer con Los amores de una rubia, un clásico checo de Milos Forman, que le valió para abrirse las puertas a nivel internacional y fijarse en él en los Estados Unidos. Una película muy gozosa de ver. Y que luego efectivamente le permitió hacer películas que, vamos a decirlo así, el público en general a lo mejor le puede sonar o puede recordar más. A mí la primera que me venía a la cabeza de Milos Forman es Amadeus. Amadeus y Alguien voló sobre el nido de cuco. Voló sobre el nido. O sea, es que a raíz de aquí fue de donde nació un poco la idea de que dirigiese esta película del nido de cuco con Jack Nicholson 10 años más tarde. Fíjate, es curioso porque en muchos casos directores que acaban traspasando fronteras les abren las puertas de Hollywood y no siempre salen airosos de esos experimentos. No sé si tendrá que ver con la forma de trabajar, o sea, seguro que son muchos factores y cada caso es distinto, ¿no? Pero no todos los directores han superado después ese salto. Es complicado porque de hecho en Alguien voló sobre el nido de cuco durante el rodaje acabó mal con Jack Nicholson porque no entendía la manera de rodar. Ponía las cámaras de otra manera. Pues Jack Nicholson trabajó en todo tipo de producciones. Sí, y después Nicholson reconoció que tenía razón Milos Forman. Vamos, que lo que pasa es que chocaba lo europeo y de este hombre con lo que estaba acostumbrado él. Bueno, nos quedamos con el legado cinematográfico de ambos, además, eso es lo que hay que hacer en estos casos, y vamos a hacer un repaso por lo que va a venir en este trimestre, lo que viene por delante de la programación del Cineclub Calle Mayor. La Ley de Sodoma, en este caso, es una película española, que es la que se va a proyectar el próximo lunes, una película dirigida por Rafael Gordón. Yo reconozco que es un creador al que no tengo muy ubicado. Sí, no ha hecho muchas películas, pero por ejemplo en el Cineclub vimos La mirada de Ukelele, que fue un repaso a la obra fotográfica de Ukelele, con fotografías icónicas, ¿no? De vinilos, de carteles, de toda la movida. Ahí se le puede a lo mejor descubrir más. Siempre se le pone como una figura del underground, y es novelista, dramaturgo. De hecho, la película que vamos a ver, que es La Ley de Sodoma, y que vendrá a presentarla, así que tenemos la suerte de que se acerque para que él nos hable de esta película, pues es una adaptación de una obra de teatro suya del 99, me parece que es una obra premiada, y vemos un tribunal un poco loco, donde el juez toma después el papel del fiscal, el fiscal del abogado. Un poco según cuenta Rafael, pues dice que bueno, se dio cuenta de que todo estaba demasiado de actualidad y quiso hacer de la obra de teatro una película donde viese un poco todo el esperpento, ¿no? que podemos ver ahora en la realidad. Ese será el próximo lunes. Estamos viendo ahora en imagen el tráiler de Pillion, que es la siguiente propuesta, en este caso la del lunes 27, de Harry Lipton, y que tiene como curiosidad un rostro que puede resultarle llamativo, reconocible al gran público, el del protagonista, que es un actor de estos que salió en la saga de Harry Potter, y que es probablemente de los que más ha trabajado después, solo que no en circuitos especialmente populares, ¿no? Sino que es uno de esos actores uno de esos intérpretes que ha decidido labrarse una carrera trabajando en todo tipo de propuestas y sobre todo buscando la calidad, ¿no? O por lo menos lo que puede resultar más diferente. Sí, aquí bueno, puede sorprender, porque es una película moderna que tiene bastante éxito así a nivel internacional, y aquí interpreta los papeles protagonistas. Bueno, uno es el de él, interpreta a un muchacho que descubre su sexualidad y su independencia, y bueno, rompiendo pues, prácticamente todos los moldes, porque la película tiene un lado masoquista, ¿no? Sadomaso. Él le acaba trayendo una persona que le somete, digamos, un motorista, un Adonis motorista perfecto, pero bueno, en realidad él
reconoce sus limitaciones y se abre a otros mundos o a sí mismo, y el otro tipo duro y perfecto en realidad tiene el interior cerrado, ¿no? Pillion es el paquete de la moto, ¿no? En la traducción un poco. Entonces viene un poco el sentido de esa película. Es una película británica con buena música y que ha pasado con cierto éxito por los premios BAFTA, también en Cannes, e incluso en la Seminci también pasó por aquí con premio como mejor actor, ¿no? Sí, se ha recogido muchos premios. Es una adaptación de una novela de un autor británico y como digo, bueno, pues está bastante contento el director con los éxitos. Que si los ha cosechado por algo será. Y sigue, porque sigue así recorrido. Se está descubriendo en esta primera película y está, vamos, teniendo mucho éxito. O sea que seguramente volveremos a hablar de este director. Vamos a la siguiente semana, ya nos plantamos en mayo con La herencia. En este caso hablamos de una propuesta noruega y es una historia noruega, pero que se podría trasladar a cualquier sociedad. Es básicamente una lucha intestina fraternal por la herencia. Sí, es una historia casi bíblica, no sé. Muere tras el fallecimiento de un señor, del tío, ¿no? Pues la familia no tiene hijos, no tiene así a nadie, y la familia pues se tiene que repartir la herencia. Estamos hablando de una película del 71, un clásico poco visto, porque está la autora Anja Breyen, es del 79, de hecho, 71, 79. Anja pues ha sido muy poco proyectada, aunque tiene muchas referencias, ¿no? No solo de cine noruego, sino de cine independiente así europeo. Y como dices, el tema de la herencia pues hace que afloren todas las perversidades y avaricias de cada uno. Lo peor del ser humano. Sí. Adelantamos al 11 de mayo para hablar de Historias del Buen Valle. Volvemos a nuestro país, en este caso de la mano de José Luis Guerín, y nos lleva un poco al Extrarradio de Barcelona, ¿no? a zonas que también podría ser un reflejo de cualquier casi rincón de cualquier ciudad. Sí, exactamente. Es la periferia absoluta. Hay un río, ferrocarril, desechos, hay naturaleza. Y una sociedad multiétnica, ¿no? Creo que en la película se llegan a hablar 12 idiomas, 11 o 12 idiomas. Y aquí el Guerín, que es conocidísimo, bueno, pues por todos los cinéfilos, pues hace un retrato de ese barrio, que según le decían habías llegado tarde porque lo que había que contar ya pasó, pero según él no. Entonces hace un retrato benevolente, bonito, poético es la palabra, es poético, ¿no? Del grupo, con música, con rincones, extrayendo la belleza de lugares donde uno no los buscaría habitualmente. De ese paisaje a veces sucio y abandonado en la mayoría de las veces, pero mucha melodía, muy poético. Decimos mucha melodía y justo sale arrancándose con la guitarra. En grupo, comunidad. Vamos a avanzar. Siguiente semana nos plantamos en el lunes 18 con dos fiscales, cine ucraniano en este caso. Venga, me la voy a jugar, de Sergei Loznitsa. Bueno, si no, que me perdone. Y claro, en muchos casos en los distintos países los directores se basan un poco en sus propias experiencias, ¿no? En lo que conocen o en lo que han conocido en su familia. No sé si ese es el caso, por ejemplo, que nos lleva al final a la Ucrania de, iba a decir, mediados finales de los años 30, ¿no? Problemas con la ocupación soviética, todavía estaba lejana, pero bueno, había estaban agitadas las aguas en Europa. Sí, aquí lo recrea muy bien solo por los colores y la fotografía, oscuros, marrones, grises, y va contando la historia de un escritor que al final pues escribió varias obras, que fue encerrado durante años y años en los gulags, en los campos de concentración, y que escribía y le llegó a un fiscal joven una carta escrita en sangre, y este fiscal joven idealista, ¿no? Probablemente tenía ideas. Sí, con ideas
no sé, un poco transgresoras, ¿no? Para el momento y para, sobre todo, el lugar. Las ideas como deben ser las cosas, ¿no? Entonces se acerca para conocer a la persona, como digo, está todo basado en hechos reales, en esa Rusia stalinista, ¿no? Y se acerca y lucha, digamos, contra el sistema, ¿no? Contra un sistema, pues, a veces kafkiano, pero desde luego donde todo está ya juzgado. Vamos a avanzar en este caso al 25 de mayo para hablar de Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero. Y en este caso además es un trabajo, iba a decir a cuatro manos, de Sergio Montero y Asur Fuente. Y en este caso nos lleva un poco del cine al teatro. Un pequeño recorrido, podríamos decir. Sí, aquí la película, bueno, se da la circunstancia de que Asur es también socio del Cineclub. Entonces, bueno, pues la estrenaron en Gijón, la película, que es la primera película que ha hecho junto a Sergio, y anteriormente tenían varios cortos, y aquí, bueno, pues también basada en hechos reales, contar la historia de tres personajes, ¿no?, que sobrevivieron a toda esa época de persecución, ¿no?, de donde no podían asomar la cabeza en la España esta franquista. Estuvieron en una casa escondidos en un zulo, casi prácticamente, y de ahí pues cuenta a su manera esta historia, es con este título tan peculiar, ¿no? La semana siguiente, ya nos plantamos en junio, vamos a hablar de Sorry Baby, de Eva Víctor, que es una directora que por el nombre podríamos pensar que es española, pero si no recuerdo mal era francesa o nacida al menos en París, pero esta es una película que el grueso del trabajo, vamos a decirlo así, se ha desarrollado en Estados Unidos, al menos lo que es la parte de producción. Sí, vamos, cuando se pregunta por la nacionalidad es estadounidense, y es una película también fresca y diferente, muy premiada. Aquí cuenta la historia tras una violación, cómo recupera el tono vital y cómo rehace su vida, ¿no? Si estamos acostumbrados a que nos cuenten cómo en un campus universitario, a lo mejor sobre todo en novelas, ¿no?, cómo se acercan profesores o alumnas aprovechándose de su poder o de su situación, aquí digamos que está fuera de campo ya eso, y que gracias a la amistad, a un gato y a intentar seguir adelante, y incluso te razona, ¿no?, por qué no le llega a denunciar, ¿no? Y pues va eso, dando pistas al espectador, no para juzgar ya el hecho, sino para que veamos cómo se puede seguir con vida y con un tono totalmente, vamos a decir, liviano, o sea, porque sobre el papel, viendo el argumento, pues de menudo drama, pero todo lo contrario. No, todo lo contrario, es una oda a la amistad. Y avanzamos una semana más, en este caso, para abordar ¿Qué te dice esa naturaleza?, una película coreana, de Corea del Sur, de Hong Sang-soo, y que en este caso, si tuviéramos que hablar, decía antes, ¿no?, de poesía visual, en este caso es poesía literal, ¿no?, el punto de partida. Sí, aquí este es un director que hace una, dos o hasta tres películas al año, muy bajos presupuestos, con los mismos actores, y va recreando distintas historias que, bueno, tienen muchos lazos de unión entre todas ellas, porque, bueno, siempre hay alguien que llega a otra ciudad buscándose a sí mismo o en busca de una chica. Aquí es el chico que va a casa de los padres de la novia, ve que tienen una casa enorme y se quedan todo así muy amable y tal. Los padres de la novia pues intentan indagar un poco más a ver qué hay, que esconde este muchacho con ínfulas de poeta. Y bueno, se come, se bebe, y en una de esas comidas, que estamos acostumbrados al cine de Hong, de este coreano, siempre hay comidas y bebidas donde se aflora lo peor y lo mejor, y aquí en este caso, pues bueno, vemos del ridículo que puede hacer una persona cuando ha bebido. Y sobre todo en ciertos entornos y en ciertas situaciones, ¿no? Exactamente, ahí con los padres de la mujer, entonces todas las formas que se llegan a perder en esa comida, pues bueno, queda ahí todo patas arriba, ¿no? Vergüenza ajena, ¿no?, como diría sí, vergüenza ajena, y bueno, decimos, ¿qué muchacho es este?
Vamos al 15 de junio, penúltima propuesta de este trimestre, el año nuevo que nunca llegó. Rumanía, Bogdan Mureșanu, y en este caso una historia que no sé si nos habla precisamente de la caída de ese régimen comunista, o eso es más bien el marco, ¿no? Podríamos decir, el fin de la caída del telón de acero. Sí, sí, pero está centrado en el 20 de diciembre. En ese día. En ese día, ¿no? Que cuando ya Ceausescu va a caer, ¿no? Prácticamente. Entonces son 6 historias que nos van contando lo que les ocurre a 6 personajes y que van describiendo lo que es el régimen con esa falta de libertad. Una actriz que tiene que rodar en televisión pero huye, bueno, porque ya está harta, ¿no? Del régimen. Otro personaje que también tiene problemas y bueno, nos lo muestra, ¿no? Se van intercruzando las historias y todo ocurre pues, en ese día, que son nada, 4 días antes de la caída y de la ejecución de Ceausescu. O sea, y con un humor negro, siempre los rumanos se caracterizan darnos un poco de humor. Y que ya se deja entrever en el tráiler las cosas como son, ya se nota, y por lo menos ya viendo se intuye el tono. La última propuesta es Aquel verano en París, de Valentín Cadic, que nos lleva precisamente pues eso, al verano de las Olimpiadas, a la historia de esa chica que veíamos con la mochila, si no recuerdo mal, esta chica, que acude pues no solo para disfrutar de los Juegos Olímpicos, sino para cerrar ciertas, no sé si heridas o asuntos pendientes, o familiares, ¿no? Personales. Sí, eso es, ahí con su hermanastra, pues va a verla y bueno, elige precisamente bueno, un tiempo de muchedumbres, ¿no? Como es las Olimpiadas de París del verano del 24. Entonces, bueno, pues la vamos viendo en soledad, cómo va pensando, cómo se interrelaciona, ¿no? Con la gente, cómo sigue un poco a algunos atletas de los Juegos Olímpicos. Es una película, de verdad, fresca, difícil de rodar por la cantidad de muchedumbre, por las circunstancias que se daban, que no imprevistos continuamente, porque había que rodarlo en esa época, no se podía aplazar ninguna escena para más allá. Entonces, como digo, es mucho diálogo, miradas cálidas y una película muy amable e ideal para terminar el curso y dejar ya el verano. Pues una película con la que se cierra la programación de este trimestre del Cineclub Calle Mayor, que vamos a recordar, importante, Roberto, es los lunes cuando exhiben estas películas a las 5:30 y a las 8:30. Y que está abierta a que cualquiera que quiera disfrutar de estas películas, que quiera acercarse al Cineclub, formar parte de él, pueda aprovechar y acercarse aprovechando las proyecciones. 15-20 minutos antes y se puede hacer socio allí mismo. Y se recibe con los brazos abiertos y además ofrecen la posibilidad de disfrutar no solo de la programación, sino lo que comentaba antes también Roberto, de directores, directoras, gente que viene a conocer de primera mano la reacción del público y a acercar también su propuesta y su idea, ¿no? Claro, presentan la película y después al final de la película pues, bueno, pues hay una tertulia donde cada uno puede preguntar o incluso descubrir aspectos que ni se le habían pasado por la cabeza. En definitiva, disfrutar del cine, como hacemos nosotros cada vez que nos visita Roberto, a quien agradecemos como siempre que haya venido y que siga manteniendo junto con otra mucha gente viva la pasión por el cine de calidad en Palencia. Eso intentaremos. Muchas gracias a vosotros.